Reciban un cordial saludo de su servidor, Carlos Rolando Puac Hernández, obispo administrativo de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala en el territorio norte. Hoy hablaremos acerca del ministerio profético. Sin lugar a dudas, el ministerio del profeta es uno de los más cuestionados. Respecto al ministerio del profeta, despierta a pensar diferentes ideas respecto al mismo. Algunos creen que el profeta es la persona que se dedica a dar predicciones. Otros piensan que los profetas eran o son personajes a lo mejor misteriosos, intratables, místicos, por lo que veremos ciertos conceptos y características que aclaran nuestro pensamiento. El profeta es quien transmite un mensaje de parte de Dios. De acuerdo con José L. Sicre, él nos dice que el profeta es un hombre inspirado en el sentido más estricto de la palabra. Nadie en Israel tuvo una conciencia tan clara de que era Dios el que le hablaba y ser el portavoz del Señor con el profeta. Y que esta inspiración viene de un contacto personal con Él, que comienza en el momento de la vocación. Por eso cuando habla o escribe el profeta no acude a archivos o documentos como los historiadores. Tampoco se basa generalmente en la experiencia humana, como lo hicieron los sabios de Israel. Su único punto de apoyo y su fuerza o su debilidad es la palabra que el Señor le comunica personalmente cuando quiere, sin que él pueda negarse a proclamarla. Lo anterior quiere decir que el profeta da a conocer el pensamiento de Dios. Por ello, en las Escrituras se observa siempre la frase que dice el Señor. La palabra profeta en el griego significa el que habla en vez o en lugar de. Al profeta se le considera como la persona elegida por Dios, que recibe un mensaje de Dios y con la responsabilidad de comunicarlo. El mensaje del profeta puede ser una bendición, una advertencia, ya que puede ver las cosas en forma de visiones. Se le conoce también como un hombre de Dios, como un mensajero de Dios o también como un vidente. A la luz del Antiguo Testamento es de suma importancia el ministerio profético, ya que la Biblia lo registra. Por ello, de acuerdo al tamaño o al volumen de sus escritos, ellos están clasificados en la palabra como profetas mayores o como profetas menores, lo que no le resta importancia a la inspiración de Dios o a lo básico y determinante que fue su mensaje. Entre los profetas que registra la palabra, empezamos con el profeta Moisés, al que se le reconoce como el primer profeta. De él la Biblia dice que era un hombre que hablaba cara a cara con Dios, pero habla al pueblo siempre en el nombre del Señor. También se distingue la función profética de otros grandes hombres en la historia de Israel. El ministerio profético de Samuel dentro del ministerio de este hombre se encuentra cuando Saúl va a buscar las almas perdidas de su padre. De acuerdo con 1 Samuel capítulo 6 versículo 9, dice: Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Podemos ver que empieza a notar las características esenciales de un profeta, que todo lo que dice acontece sin falta. Vamos pues allá y quizás nos dará algún indicio
acerca del objeto por lo cual emprendimos nuestro camino. Y Samuel respondió a Saúl diciendo en el versículo 19: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se perdieron ya hace 3 días, pierde cuidado de ellas porque ya se han hallado. Pero ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti?, le dice el profeta, y para los de la casa de tu padre. Nos empieza demostrando que la palabra profética no se equivoca porque es la palabra del Señor. Otro caso no menos importante es el del profeta Ahías, quien ya ciego sabe que la mujer que va a consultarle disfrazada es la esposa de Jeroboam y le predica el futuro de su hijo. Increíble, ¿verdad? El profeta puede discernir, el profeta puede conocer, porque no porque venga de su interior, sino que porque toda esta sabiduría y este conocimiento proviene de Dios exclusivamente. Y nos dice 1 Reyes 14:1: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que dijo que yo había de ser rey sobre el pueblo. ¿Cómo es posible que alguien que ha recibido la palabra del Señor, que ha sido confirmado por esa palabra, quiera engañar al que le dio la palabra? Y dice el versículo 4: y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Pareciera una contradicción, pero se está terminando la vista humana, pero la vista celestial no se termina. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. ¿Cómo es que Dios siempre anuncia, siempre revela sus planes a los profetas? Cuando Ahías oyó el sonido de los pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. También hay otro ejemplo más que podemos citar aquí en esta oportunidad, y es el caso de Eliseo. ¿Cómo es que Eliseo llega a saber o descubre que su criado Giezi de manera oculta ha recibido riquezas de Naamán? Segunda de Reyes 5:24. ¿Qué nos dice? Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó la mano de ellos y lo guardó. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dice: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Qué triste cuando las personas quieren engañar al profeta de Dios. Él entonces le dijo: ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata o de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Podríamos decir que esta es una pregunta para el profeta de este tiempo. ¿Será tiempo de que el profeta de la actualidad esté tomando el tiempo para hacer plata, para hacer vestidos, para hacer olivares,
viñas, casas, terrenos, negocios? Es una pregunta que queda en el ambiente. Eliseo sabe dónde se encuentra también el campamento arameo. De acuerdo con 2 de Reyes 6:8 dice: tenía el rey de Asiria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos le dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar, porque ahí están los sirios. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y lo hizo así una y otra vez a fin de cuidarse. Cuando aprendemos a confiar en la palabra del Señor, dicha a través de sus profetas, de sus enviados, de sus emisarios, no va a fallar. Y el corazón del rey de Siria dice que se turbó por esto y llamó a sus siervos. Le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey la palabra que tú hablas en tu cámara más secreta. Quiere decir que para Dios no hay secretos. Para Dios no hay nada oculto que no pueda salir a la luz. Por lo tanto, el profeta aclara o denuncia fielmente lo que el Señor le encargó. Y eso incluye muchas veces reprensiones, anuncios de juicio o un llamado al arrepentimiento. Así como existe la miel, existe también la hiel. Así como hay agua dulce, existe también el agua amarga. De la misma manera, así como hay profetas de Dios, hay también falsos profetas. Y la palabra del Señor también registra a estos falsos profetas. Quiero también enfocarme en este grupo, ya que de acuerdo a la palabra de Dios hay y existen falsos profetas. Y la misma palabra de Dios nos permite identificarlos para que puedan estar, digámoslo así, a la luz, o puedan salir a la luz estas deficiencias de ellos, ya que la palabra del Señor tiene una parte esencial que siempre nos aclara las cosas. Por lo tanto, nos permite identificarlos porque a lo mejor pueden estar presentes en nuestras congregaciones, porque es preocupante y peligroso para la proclamación de un sano evangelio. Un falso profeta dice lo que el pueblo quiere escuchar. Mire qué interesante, que un falso profeta dice lo que el pueblo quiere escuchar. De acuerdo con Jeremías 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. El versículo 17 dice: atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Por eso es importante conocer estas características de un falso profeta. Profetiza mayormente cosas positivas o encaminadas hacia la prosperidad o el bienestar físico, espiritual o financiero, para que sus oyentes se sientan bien, cómodos, complacidos, pero en un sentido solamente carnal. Quiero hacerles esta pregunta: ¿es capaz su congregación de discernir
a un profeta falso? Nuevamente, ¿es capaz su congregación de discernir a un profeta falso? Veamos un ejemplo. Podríamos pensar en el caso de una autoridad eclesial. Usted es una autoridad en la iglesia. ¿Cómo se sentiría usted? Le pregunto, ¿cómo se sentiría usted si alguien usurpando su nombre dijera: dice el superintendente nacional? Bajemos una escala y dice el supervisor territorial, dice el pastor regional, dice el pastor distrital, o ya en la iglesia dice el pastor local. ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su reacción ante esta usurpación de su nombre? A lo mejor diría: bueno, yo no sé, no lo conozco, nunca he hablado con él, no le he dado recado o recomendación alguna, yo no sé por qué lo están haciendo. Ahora cambiemos de escenario. Ahora pensemos, ¿qué dirá el Señor de los que falsamente dicen, dice el Señor, cuando Él no ha dicho nada? Y miren qué triste, en Deuteronomio 13, del 1 al 6, en el Antiguo Testamento, la pena asignada a los falsos profetas era la muerte. Así como lo estamos viendo, la palabra del Señor está dividida en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento. Los profetas también figuran en el Antiguo Testamento, pero también figuran en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los profetas tenían la función de animar, de exhortar o advertir a los hermanos con lo que Dios les revelaba. De acuerdo con Hechos 15:32, nos dice la palabra: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y de acuerdo con 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres en tres direcciones: en la edificación, en la exhortación y en la consolación. Es una función importante de la profecía traer luz, las cosas escondidas del corazón, de acuerdo con 1 Corintios 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado. Dice el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. La profecía puede obrar convicción en un incrédulo que participa o asiste a una reunión de cristianos. La profecía tiene la función de anunciar en situaciones específicas lo que el Señor quiere decir a una persona o a la iglesia en particular. Aunque existe una corriente que se llama cesacionista, que su criterio es que el don de la profecía era solamente en los tiempos de los apóstoles. Aún así, otros opinan que en la actualidad la profecía consiste simplemente en la exposición de las verdades bíblicas, pero ya no en la revelación sobrenatural de los asuntos divinos o que están ocultos. Entre las funciones del profeta, de acuerdo al Nuevo Testamento, podemos descubrir que un profeta tiene dos funciones. La primera de ellas es anunciar lo que está escondido y traerlo a la luz, de acuerdo con Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa.
Así que no temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Así que el profeta puede revelar cosas escondidas de Dios, su carácter, sus propósitos, su manera de actuar, pero también puede revelar los pensamientos, intenciones y pecados ocultos en el corazón de los hombres. Una segunda función es anunciar eventos futuros según la voluntad de Dios. Este es el significado más común de profetizar, pero como vemos, no es el único. La función de los profetas en el Nuevo Testamento no es exactamente la misma que el Antiguo Testamento. Aunque los profetas del Nuevo Testamento no tienen el mismo peso como en el Antiguo Testamento, su función es muy importante en el qué hacer de la iglesia, ya que pueden tener acceso a Dios, estar en comunión con Él y conocer su corazón. Y el apóstol Pablo hace la recomendación a la iglesia de mantener un equilibrio, prudencia para examinarlo todo, a fin de no menospreciar las profecías, y a quienes profetizan tomando en cuenta algunos criterios en relación al ministerio del profeta. Quiere decir entonces que el profeta debe de reflejar en primer lugar el carácter de Cristo, y en segundo lugar su mensaje es bíblico y cristocéntrico. Ya a manera de conclusión, de acuerdo a lo que hemos visto y comentado, podemos llegar ya prácticamente a decir que la iglesia debe de mantener un equilibrio prudente y reverente en no despreciar la profecía y examinar todo. En la actualidad los profetas y la profecía están de moda. En algunas áreas esto ha producido a la vez una desmedida aparición de falsos profetas. Igualmente su profecía, haciéndose pasar por profetas algunos y otros autonombrándose profetas. ¿Deben ser examinados los profetas y su profecía por la congregación? Pregunto, ¿deben de ser examinados los profetas y su profecía por la congregación? La profecía es importante para la iglesia. El diablo luchará incansablemente por falsificarla. Por lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Lo reafirma también en 1 de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo y retened lo bueno, y absteneos de toda especie de mal. Para examinar a un profeta se puede aplicar los mismos criterios como para los apóstoles. Refleja el carácter de Cristo. Su mensaje es bíblico y cristocéntrico. Una razón de la proliferación de los falsos profetas en este tiempo puede obedecer a el deseo de agradar y congraciarse con el pueblo del Señor, o quizás un falso espíritu de triunfalismo, el renombre y garantizarse una manera cómoda de vivir. Ya tenemos ejemplos en el periódico que a diario anuncian de falsos profetas. Quizás una última, la falta de conocimiento bíblico en nuestras congregaciones, que nos motiva para que podamos nosotros, en primer lugar, discipular
y enseñar a la iglesia del Señor que nos ha encomendado la palabra de verdad. Solamente la palabra va a poder permitir un desarrollo integral en cada uno de nuestros miembros en nuestra amada Iglesia de Dios, Evangelio completo. Que el Señor les bendiga.